Bueno, pues gracias por venir a quienes habéis venido, quienes estáis aquí presencialmente y quienes nos seguís desde internet, que veo que es bastante gente. Ya esto se ha convertido en un mundo virtual. Hay más gente en internet que en la sala. Bueno, están cambiando los tiempos. Vale, pues esto es la presentación de este libro de Avaricia, mezquinos, arrogantes e indiferentes, que vaya subtítulo. Y estamos varias personas aquí. Tenemos a Mireia Dardé, presencialmente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mireia? Mireia, bueno, pues ya la conocéis, ¿no? Mireia es psicóloga, doctora en psicología, cofundadora del Instituto Gestalt, experta en trauma, en sexualidad y tantas cosas más, escritora de un montón de libros. Tenemos a Óscar Fonrodona también. Óscar, qué bien que estés aquí. Gracias. Y Óscar pues es terapeuta Gestalt, también ha sido periodista, fue director de la revista Ojo Blanco, es editor de, es el director, vaya, de la revista de la AETG, la revista de terapia Gestalt, de la Asociación Española de Terapia Gestalt, y además ha sido desde el principio el editor de esta colección de psicología de los eneatipos. Así que en buena parte el trabajo de que esto salga bonito, sin faltas de ortografía, con coherencia, pues es en buena parte gracias a Óscar. Luego en la pantalla podréis ver también, bueno, no sé si se ve algo, pero están ahí, los veremos cuando hablen. Pues está Luis Fernando Cámara, que es psicoterapeuta, médico, director del Instituto Hoffman, antiguo profesor del programa SAT durante muchos años también y tantas cosas más, un hombre muy sabio, además, que ha aportado el prólogo, la presentación de este libro del eneatipo 5. Normalmente estas presentaciones las hacía el propio Claudio, como Claudio no está, pensamos en quién podía escribir y estuvimos de acuerdo enseguida en que podía y debía ser Luis Fer. Así que Luis Fer, no sé si me oyes, pero muchas gracias por este prólogo. Bueno, pues no sé si me oye. Sí, pero... sí, que oigo, sí. Sí, ahí está, perfecto. Bienvenido, Luis Fer. Gracias. Y tenemos también a Maurizio Sei, que es también psicoterapeuta de Italia. Y Maurizio ha aportado su propia autobiografía en el 5 Conservación. Creíamos que era importante también escucharle. Gracias, Maurizio, por estar ahí. ¿Nos oyes? Sí, sí, os oigo, pero estaba... Bien, perfecto. Vale. Perfecto. Y Grazia Cecchini, que es la coordinadora de esta colección. Grazia Cecchini. Hola. Hola, Grazia. Hola, aquí estoy. Ahí está, ahí está. Qué grande te vemos ahora. Vale, pues somos unos cuantos, pero bueno, esto es como un acto bastante informal, entonces os vamos a pedir a quienes nos acompañáis por Zoom que mantengáis los micros cerrados, excepto vosotros tres, quienes vais a hablar. Luego al final, si queréis hacer alguna pregunta, pues también habrá un espacio. Y ahora vamos a empezar un poco, pues yo creo que por Grazia, para que nos cuente pues un poco la génesis de estos libros y el por qué y cómo estamos continuando con ellos. Así que, Grazia, ¿te parece bien empezar por eso? Sí, claro. Bueno, la génesis es muy antigua, digamos, porque Claudio quiso, digamos, que sus colaboradores pudieran profundizar lo que ya él había investigado, estudiado y que se ha publicado en todo su libro, pero una investigación más puntual de cada eneatipo. Pero hemos empezado muchos años atrás y Claudio quiso que fuera un trabajo, digamos, colectivo y que fuera también una ocasión de experiencia para la gente que colaboraba. Es decir, siempre Claudio ha privilegiado el compartir entre la gente del mismo eneatipo. Esta experiencia de compartir no es un simple compartir, es un espacio de espejo, de reflejo, con el que cada persona puede verse a sí mismo mirando al otro. Esto es un punto importante del trabajo en el programa SAT
y también, claro, Claudio quiso que fuera también para escribir. Obviamente esto hace que la escritura de los libros no sea fácil, porque presupone un trabajo grupal, presupone una coordinación que es muy increíble, como sea una experiencia diferente, muy coherente con el eneatipo. Y a mí me tocó un encargo de ser la coordinadora de la collana, y también a mí me toca un trabajo que muchas veces es complicado por la naturaleza del trabajo, muchas veces se complica por mis muchos compromisos. Entonces no siempre tengo, hablo en primera persona, la rapidez que me gustaría tener para que estos libros pudieran salir, digamos, pronto. Ahora nos falta el 4 que está para salir, y luego será el momento del 1 y del 8. Puedes imaginar qué trabajo nos está esperando, pero estamos con David, ¿no? Muy conscientes que es hora ya que esta collana sea completa, ¿no? Y sea de beneficio a todos los estudiantes del SAT y los profesores también, porque es una ocasión de conocer más las personas que se reconocen en los diferentes caracteres. Entonces, esta es un poco la historia de todo el proceso. Muy bien, gracias. Hay que decir también que existe el compromiso, por lo menos tenemos esta intención, de que la colección esté terminada a finales de 2023. Sí, Pues absolutamente, absolutamente. queda un año y medio. Sí, pero tú sabes que no será una casualidad que se han quedado últimos los unos y los 8. No sé. Es culpa de ellos. No, 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 no es culpa de nadie, pero este trabajo tiene un punto muy importante, que es la capacidad de trabajar en equipo. Entonces es muy interesante cómo cada eneatipo encuentra su dificultad en eso, en el trabajo de equipo. Hay algunos que más se coordinan y hay otros que es más difícil propiamente por su naturaleza, no naturaleza, por su carácter, ¿no? Entonces, claro, conocemos que en el eneatipo 8 y en el eneatipo 1 son caracteres bastante poderosos, que tienen digamos, un liderazgo muy fuerte en los grupos, ¿no? Entonces, espero que esto pueda ser no solo un límite, sino que también un talento en este caso, ¿no? Que pueda ser por ser poderoso, ir adelante con un trabajo más rápidamente. Pero sí que tendrán ellos también que hacer un esfuerzo para colaborar. Y como ha sido para el 5 también. También para este eneatipo no ha sido fácil colaborar. Luego volveremos sobre esto, el cómo ha ido el desarrollo de este libro, los trabajos. Vale, ok. Yo creo que ahora podríamos pasarle la palabra a Luis Fer. La verdad es que Luis Fer ha hecho un prólogo que a mí me gustó mucho, sobre todo por la transparencia en el vínculo con Claudio, en el hablar de Claudio, en el presentar, digamos, a Claudio como una persona muy poliédrica, desde el punto de vista de alguien que lo conoció muy bien, que eres tú, Luis Fer. Entonces, me gustaría que nos contaras de dos cosas, bueno, de tu propia experiencia caracterial, si es que puedes decir algo. Claro, para eso se necesitaría una conferencia entera, pero por lo menos darnos algún apunte, y también de este prólogo que has escrito. Bien, bueno, hola a todos y a todas. Y bueno, para mí fue un honor que me pidierais escribir el prólogo del libro, porque bueno, me parece una colección valiosa que aporta muchísima información, muchas experiencias personales, muchos fragmentos que muchas personas pueden identificarse, y eso me parece lo valioso, ¿no? Que hay tanto material que
que para cualquiera, no solamente para los 5, y eso me parece algo importante, ¿no? Sino para cualquier persona, puede ver fragmentos que le reflejan, porque como comento en el prólogo, para Claudio el carácter es un poliedro con 9 caras que está apoyado sobre una, es decir, que una es el eje y las otras también están presentes, y eso es una cosa que yo creo que no está siempre bien puesta de relieve, y a mí me ha parecido siempre muy importante, ¿no? No centrarse solamente en el propio eneatipo, sino también mirar un poco los mapas de los demás. Por eso me parece que esta colección es valiosa para todos, no solamente hay que esperar a que salga el 1 o el 8, sino que se puede ir mirando ya lo que tenemos de eso, ¿no? Así que fue un honor y un gusto también, primero porque también es mi eneatipo y puedo sentirme muy identificado con muchas de las cosas que están en el libro, y también el eneatipo de Claudio, y mi cercanía a él pues me hacía muchas veces darme cuenta de que él verdaderamente reflejaba muchos de esos aspectos, aunque otros no. Sí que yo creo que una cosa importante es que Claudio, hace poco escuchaba una cosa, que primero para ser divino hay que ser humano, ¿no? Y Claudio tenía esa humanidad muy visible, sobre todo para los que estábamos cerca, y no engañaba sobre eso. Lo decía muy con tranquilidad y sin culpa, porque yo, no sé, podemos a veces hablar de nuestras cosas humanas como poco presentables, pero él lo decía con mucha tranquilidad, lo cual a mí siempre me asombraba, ¿no? Que no tenía esa transparencia que él tenía, ¿no? Y por eso, para mí, el haber estado tantos años a su lado, pues fue una enseñanza constante, ¿no? En el libro recalco mucho su saber enciclopédico, ¿no? En el prólogo, ¿no? Porque verdaderamente es algo que desde el principio a mí me fascinó, ¿no? Como este hombre sabía de todo tanto, ¿no? Y no solamente era un saber enciclopédico, sino que también lo había experimentado, lo había vivido, había practicado tantas de las cosas de las que hablaba, ¿no? Y había personas que decían que no le entendían a Claudio, que no entendían sus libros, lo que decía, y sin embargo para mí me parecía tan claro, quizá también por ser del mismo eneatipo, ¿no? Y yo decía, pues está clarísimo, no sé cómo la gente no le entiende, ¿no? Si esto más claro no se puede hablar, y precisamente eso es lo que me fascinó de él, ¿no? La claridad, ¿no? Cierto que él tenía la costumbre de hacer párrafos interminables en sus libros, ¿no? Que muchos le criticaban porque había que hacer una descomposición, una deconstrucción de la frase para entenderla, ¿no? Pero me gustaba la claridad de él, ¿no? Y yo creo que también en el libro, precisamente con motivo de esta sesión, me estaba releyendo otra vez el libro y decía, Dios mío, qué depresión me entra, qué tristeza ser así tan defectuoso, ¿no? Y esa es la idea que yo tuve cuando, como comento en el prólogo, cuando yo me di cuenta de que era un 5, para mí fue una malísima noticia. Es decir, pero ¿cómo puedo ser esta cosa tan fea, ¿no? Es lo que más me horrorizaba. Si algo me horrorizaba en el eneagrama era ser un tipo raro, serio, de estos intratables, que no va a tener éxito en las relaciones de ninguna manera, ni amorosas, ni de amistad, ni de nada. Y decía, bueno, esto por favor, esto más que un diagnóstico es un castigo, ¿no? Y yo, pues menos mal que, como digo en el prólogo, Susi se reía y Claudio lo decía con tranquilidad y dijo, bueno, no debe ser tan malo cuando ellos no me han dado el pésame, ¿no? Entonces, luego comprendí que, bueno, que todos llevan su calvario en cada eneatipo, aunque algunos sienten menos el calvario, y algunos eneatipos sentimos más el calvario de nuestro carácter, ¿no? Pero al mismo tiempo que me pareció una malísima noticia, para mí fue una orientación de qué cosas eran más deficitarias en mí, dónde tenía que aplicar mi trabajo, ¿no? Y bueno, de una forma o de otra, con el trabajo con Claudio, con los SADs, con algunos aportes especiales, para mí el cuerpo fue una enorme ayuda, ¿no? Una enorme ayuda
de salir de una mente que es complicada, que es muy imposible de abarcar, ¿no? Que tiene tantas posibilidades de complicar las cosas y de analizarlas de una forma o de otra que yo me perdía, ¿no? Y el cuerpo me trajo a un lugar más concreto, más de decir, bueno, aquí estoy sintiendo este nudo en el estómago y esto es un nudo en el estómago. Luego puedo ver a ver de dónde me viene, pero esto no admite mucha filosofía, ¿no? Así que el trabajo corporal y algunas experiencias me bajaron a tierra, sobre todo una recuerdo en el SAT3 que fue para mí capital, y que supuso pues, como si se me quebrara esa estructura tan rígida, tan mental, y pasase a vivir más en el cuerpo, y desde entonces me resultó más fácil, ¿no? Así que cuando leía todas esas cosas digo, bueno, verdaderamente es una mala noticia, y creo que hay que prevenir un poco que a quien lee el libro, que eso es la parte negativa, obviamente, luego menciona lo negativo, pero que hay algo en la vida y en nosotros mismos que es capaz de romperse y abrirse camino en esa estructura tan rígida del carácter, ¿no? Si no sería una desesperación, ¿no? Cómo debilitar, cómo hacer más flexible esa estructura de la que creemos que depende nuestra vida, ¿no? Así que para mí ha sido, cuando lo releía, digo, es cierto que están todas estas cosas que podíamos decir negativas, de dificultades, de encerrarse, de aislarse, de no ser capaz de amar y todo eso que en un primer momento para mí fue catastrófico, pero que hay algo maravilloso en las relaciones humanas que nos ayuda enormemente a salir de esa estructura rígida, ¿no? Yo creo que está bien mirar los rasgos, los detalles del carácter y luego vivir. Luego vivir las relaciones, y las relaciones mismas nos van poniendo el dedo en cada momento en lo que es importante, ¿no? Sin sentirnos abrumados porque hay tantas cosas que necesitamos mirar que a veces puede ser un poco desesperante, ¿no? Sino en este momento, en mis relaciones, ¿dónde rozo? ¿Dónde están mis dificultades? Y eso es lo que necesito ir trabajando, ¿no? Y en ese sentido creo que es más esperanzador, y luego que obviamente, indudablemente, no solo está el ego, sino que hay una parte en nosotros profunda que es maravillosa y que nos ayuda a salir de esas deformaciones egoicas y de esa casita tan pequeña en la que vivimos, que es el ego, ¿no? Qué bonito escucharte, Luis Fer. Sobre todo porque, bueno, qué bonito escucharos a todos, ¿no? Sobre todo porque cuando uno está en esto de la psicología humanista, en la Gestalt, en estas cosas, pues se pone muy transparente, y eso es algo que resuman estos libros, transparencia, y esto se agradece mucho. Incluso en el prólogo que has escrito hay este espíritu de transparencia que alimenta mucho, ¿no? El espíritu. Y otra de las secciones del libro, bueno, una de las autobiografías es la de Mireia Darder. Y también es una autobiografía pues muy transparente, donde Mireia pues muestra sus rasgos de carácter, muestra también sus cambios, sus gestos reparadores. Hay una cosa que me gusta mucho de Mireia, que es que a ella le gusta el sexo y entonces lo dice abiertamente y con esa transparencia, y escribe libros sobre esto. Seguramente conoceréis este libro suyo que se llama... ¿cómo se llamaba aquí? Nacidas para el placer. Nacidas para el placer. ¿Cómo se me puede olvidar un título así? En fin, nos hacemos mayores. Entonces, hay ahí también esa transparencia, y también para mí hay una parte relacionada con esta idea de gesto reparador en el carácter, ¿no? Bueno, no sé si estarás de acuerdo con esto, pero sobre todo lo que quería pedirte era que nos hablaras un poco también de algún momento de tu autobiografía, también de cómo la has trabajado, qué te ha pasado escribiéndola, un poco de tu proceso. A ver, yo la escribí hace 20 años. Cuando empezaban, que los libros iban a salir, y entonces yo escribí mi autobiografía y claro,
tenía 40, ahora tengo 60, es que ha pasado mucho tiempo en media, ¿no? Cuando la escribí, bueno, me removió mucho en el sentido de verme ahí tan parca, tan aislada, tan poco emocional, ¿no? Eso era como duro, como fuerte, ¿no? Claro, en estos últimos 20 años yo he realizado en realidad un proceso mucho más de transformación, esa es la verdad, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con Luis Fer que mi transformación pasó por el cuerpo. Yo hace 40 años que no paro de moverme, de hacer trabajo corporal, masaje. Yo creo que si no hubiese entrado a trabajar el cuerpo, no sería la que soy ahora. Y lo hice no porque sabía ya que trabajando el cuerpo me iba, no, por necesidad de supervivencia pura y dura, ¿no? Yo empecé con ataques de pánico y sí, yo creo que el cuerpo me sacó de ese pánico interno, de esa congelación tan grande, que en realidad yo creo que eso es un 5, ¿no? Haberse quedado totalmente tieso, congelado, de pánico, aislado, de miedo. No nos movamos, no hagamos nada, nada más pensamos, saber, ¿no? Ya. Entonces, claro, en estos últimos 20 años yo siento que he ido como eso, como transformándome, llegando al contacto con los demás, y para mí ha sido mucho más fácil llegar al contacto a través de la sexualidad, porque a través de lo emocional todavía estoy ahí y eso me cuesta muchísimo más. El contacto físico a mí me trae a la realidad, me trae aquí, y de alguna manera yo me he relacionado a través del sexo, ¿no? Y eso me ha retroalimentado y me ha sanado y ha sido como un motor de vida, ¿no? ¿Ya? Por eso he escrito sobre sexo. Y, sí. Para mí, sí, la sexualidad ha sido en realidad un camino de venir, de encarnarme, sí, ha sido eso. Sí, igual que el cuerpo, ¿no? Yo creo que he vivido un proceso de estar en las nubes, bueno, en las nubes porque no podía estar en el cuerpo, y aterrizarme en el cuerpo, ¿no? Ese ha sido uno de los cambios más grandes que yo creo que he tenido, sí. Y además, eso entiendo que te ha permitido ser alguien referencial para muchas otras personas, especialmente para muchas mujeres, para los grupos de trabajo con sexualidad femenina, por ejemplo. Sí. En fin, eso me parece que es un fruto del camino también, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es un fruto del camino. Es como si el haber descubierto, en mi libro de Nacidas para el Placer, digo, desde la inhibición y el bloqueo, ¿no?, hacia la expresión y conectar con el placer, ¿no? Que yo creo que eso es un proceso mío, pero también es un proceso que seguramente necesitan las mujeres, ¿no? Porque en realidad estamos como, no se nos permite el placer, no se nos permite la fuerza, la rabia, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un proceso mío que al escribirlo, lo que las mujeres me decían era gracias por decir también lo que muchas mujeres sentimos y no decimos, ¿no? O sea, como si mi transformación pudiese ser también algo de lo que necesitan las mujeres, vamos a decir así. Y esa parte que tú hablabas también de ser transparentes o de decir la verdad, yo creo que también es lo que se plasma en mi libro, ¿no? Que yo cuento lo que me pasó y cómo me pasó. Y eso ayuda también. ¿Sí? ¿Y hay un plus de sufrimiento o es más problemático incluso ser un 5 siendo mujer? Entiendo que siempre lo hay, porque si no, no viviríamos en el patriarcado, viviríamos en otro sistema. Por tanto, sí, pero ¿cómo lo ves? Así nunca me lo he planteado. Claro, yo creo que igual sí, más que nada porque siendo mujer y siendo 5, claro. Siendo mental. Siendo mental, sí. Claro, a mí me pasó al revés que Luis Fer, ¿no? Yo cuando descubrí que era 5 dije, ¡qué bien! Hay más extraterrestres en el mundo como yo. ¡Qué ilusión! Hay alguien con el que me voy a entender. ¿No? Entonces, claro, yo siempre me he sentido como un poco diferente de las mujeres por ser mental y por mi salida de conexión al mundo, la sexualidad, que eso a las mujeres habitualmente no les pasa, ¿no?
Entonces, claro, sí, un poco diferente. Yo creo que desde ahí también pude escribir sobre eso, que me ayudó desde ahí. Pero sí, yo como 5 no he contado nada y mi sexualidad todavía la he contado menos al mundo hasta que lo escribí, vamos a decirlo así. Y que de alguna manera también era diferente, ¿no? ¿Ya? Qué bonito también como gesto reparador del carácter salir al mundo con libros también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero para mí es una buena manera de salir al mundo, porque tú estás en tu casa, escribes y después sale al mundo y tú no tienes que hacer nada. El problema después es cuando te piden charlas y entonces ahí ya, o como ahora que están aquí delante hablando, eso ya es para mí bastante más problemático. Bueno, decía esto también pensando en la realización de grandes intelectuales del eneatipo 5, como un Kafka, como un Pessoa, que siempre pasa por el mundo de una literatura muy profunda o de una poesía muy profunda. Entonces, bueno, es algo importante también, ¿no? El hecho de la producción literaria de personas de este carácter que han triunfado en el mundo de la literatura, de la poesía, etcétera, y que han dado fruto especialmente a través de las letras. Bueno, simplemente por traerlo aquí, ¿no? Y seguimos, si os parece, con Óscar. Óscar, bueno, tú has estado también desde el principio con la colección, trabajándola. Creo que ha sido, como decía, muy importante tu labor a la hora de poner orden en el caos que también representan estos libros, ¿no? Viene primero Grazia con una coordinación, con una petición activa de pedirles trabajo a grupos, de coordinarlos, de hacer no solo un trabajo un trabajo con las letras, con la escritura, sino previamente un trabajo de terapia de grupo, porque básicamente lo que hace Grazia, o en primer lugar lo que hace Grazia es esto, y luego llegas tú con los textos, que a veces son muy complicados, que a veces son muy enrevesados, que a veces son de gente que se lleva muy bien con las letras, pero a veces es de personas que están en otros territorios, en otros terrenos y que no escriben, no tienen el hábito de escribir, pero que sin embargo se ponen y lo hacen, ¿no? Para aportar algo a este trabajo de comunidad, que es un poco como quería hacerlo Claudio. Bueno, no sé si nos querías contar algo sobre todo este proceso tuyo o sobre ti respecto al yo los lo libros. que me viene ahora claramente es mucha gratitud a Grazia, porque realmente no solo en la terapia de grupo que dices tú de coordinar, sino a la hora de trabajar los textos, que es verdad estas dificultades que dices tú, pero estaba ahí Grazia siempre atenta a palabra por palabra, que todo estuviera perfectamente para que fuera este gran tratado sobre la psicología de los eneatipos. Así que Grazia, muchas gracias, porque realmente eras para mí la garantía de que el libro era exactamente fiel a lo que tenía que ser, con una precisión siempre en que la cosa no se desviara un ápice de realmente esta visión de Claudio. Y tú has estado ahí como la gobernanta de la fidelidad a la autoría principal de estos libros, que es de Claudio, claro, y tú ahí como vigilante de que no se desviara en lo más mínimo. Así que te lo agradezco mucho, te quiero mucho por eso. Gracias, Óscar. La estima es mutua. Yo te estimo por tu trabajo y muchas gracias por hacerlo, ¿cómo se dice? Leíble. La verdad es que queríamos expresarte también a ti, Óscar, este agradecimiento, sobre todo porque, bueno, Grazia y yo estamos presentes en el prólogo que escribió Claudio, que además nos dijo, hay que ponerlo en cada uno de los libros, en cada uno de los volúmenes. Entonces, nosotros digamos que ya quedamos agradecidos por Claudio, pero eso no pasó contigo. Entonces, quizás nosotros no supimos explicarle a Claudio la importancia de tu labor, pero sí que recogemos ahora esa importancia y queremos explicarla también públicamente,
porque tú eres el tercero de este equipo de coordinación, edición, publicación de los libros, y sin ti pues no habría sido posible haber llegado hasta aquí. Ha sido un trabajo muy difícil, muy largo, hay muchísima gente, yo creo que es una obra, el conjunto de la obra, yo creo que estaremos hablando pues, de por lo menos 300 personas que han colaborado en total, puede incluso que me quede corto. Y bueno, y esta coordinación ha sido muy importante, y sobre todo esa labor tuya de edición. Así que, bueno, gracias por haberlo hecho todo este tiempo. No sé si quieres decir algo más. Quiero solo decir, David, que comparto contigo y el agradecimiento a Oscar. Muchas gracias. Bueno, queridos, yo también te quiero agradecer a ti, David, tu tesón, cómo te empeñaste en que se hiciera esta colección, que se materializara este trabajo, y gracias a ti ha salido. Así que eres un poco el materializador de esta colección, de este tratado que para mí, coincido con Luis Fer, esta enciclopedia de los subtipos es un trabajo muy valioso. Sí, desde luego que sí. Bueno, yo creo que sería hora de escuchar a Mauricio, que te hemos dejado para el final. Mauricio, ¿estás ahí? Estoy aquí, estoy aquí. Bueno, Mauricio Sei es, entre otras cosas, no lo he dicho, también es profesor del programa SAT. Él ha hecho la autobiografía del 5 Conservación, y de nuevo nos encontramos ante un texto pues muy transparente, donde se aprecian muy bien los rasgos de este carácter, y donde también hay pues un relato muy fiel de los cambios. Además, algunos, bueno, yo por ejemplo, como nos conocemos ya desde hace años, hemos hecho parte del camino juntos, pues digamos que algunos conocemos bien, ¿no?, algunos hechos de tu vida, y hemos ido viendo los cambios también. Y me gustaría que nos hablaras un poquito de tu propia vida, de tu propio proceso. Tú hasta no hace muchos años pues eras abogado, me imagino que ya no ejerces, o sí, no lo sé. Ya no, ¿verdad? Sobre todo ahora eres terapeuta, eres profesor de... Incompatible. ¿Perdón? Que me di cuenta que era incompatible. Incompatible. Bueno, pues me gustaría que nos hablaras también de esa incompatibilidad. Pues contanos un poco de tu propio proceso. Bueno, a ver, la colaboración en este libro, en este trabajo, ha sido un poco un proceso en sí para mí, ¿no? Porque, bueno, por un lado, la parte, como decía Grazia antes, la dificultad, yo me ocupé de coordinar, además de dar algún aporte personal como la biografía o como el comentario de una de las películas y de un personaje histórico, aunque tan histórico no era. No sé si tú te acuerdas, David, cuando yo te propuse Robert Crumb, que había que ponerlo al lado de Spinoza, y claro, el salto es bastante grande, ¿no? Si yo lo estaba dudando, aunque sé que Claudio lo conoció personalmente y lo recomendaba mucho, hasta a mí, sin decirme para qué servía. Yo no soy un aficionado de cómics, pero me regaló en el tiempo varias obras y recopilaciones de la obra de Robert Crumb, ¿no? Mauricio, no sé si la gente conoce a Robert Crumb, igual nos podrías contar un poco de él. Bueno, era un poco un ícono de la contracultura, uno de los cómics. ¿Cómo se llama el dibujador, el que hace cómics? ¿Cómo se dice en español? Los cómics, sí. Dibujante. El dibujante, ¿no? Como era una referencia, seguramente coincidió con Claudio en aquella época, y era realmente una referencia de los primeros cómics underground. Bueno, él se mudó de Filadelfia a California a finales de los 60, entonces luego vivió toda esa... Pero claro, debido a su carácter... Bueno, mira, tú me pediste de hablar de mí, pero yo me sentí tan identificado en la vida, en la biografía de Crumb, que realmente en algunas cosas casi no hay diferencia. Y él,
como casi se aprovechó de la notoriedad que iba adquiriendo, pero no se aprovechó tanto en el sentido económico, se aprovechó más casi como para vengarse. Bueno, entonces ahora que soy famoso, a ver si se bancan esto. Y seguía echando más cómics y más cómics que al día de hoy serían totalmente impresentables, ¿no? Totalmente políticamente incorrectos, racistas, sexistas, de todo, ¿no? Y bueno, esa fue un poco hasta luego retirarse. Ahora vive retirado, está cultivando su otra pasión, el jazz, la música, y vive en el sur de Francia, no sé. Me gustaría conocerlo, pero y también me ha gustado el que creo que tú le pediste el permiso para publicar una viñeta suya, ¿no? Como que y consintió. Hay un par de viñetas en el libro, una para el 5 conservación y otra, si no recuerdo mal, para el 5 sexual también. Vale. Yo quería matizar una cosa, y es decir que es cierto que Robert Crumb es un autor de cómics muy políticamente incorrecto, Claro. pero que todo lo que dice en sus cómics es en clave de autodenuncia del carácter. Sí, entonces es muy interesante desde ahí. Una confesión pública. Yo no sé a qué nivel haya llegado como de transformación. De eso Claudio nunca me habló. Solo me daba cómics por leer y a mí no me gustaban. Solo los leía Bueno, me empezaron a gustar, me empezaron a gustar, Crumb en particular. Y entonces estoy contento de que al final tú me dijiste, bueno, no será el Dalai Lama como personaje histórico, pero bueno, lo podemos poner, ¿no? Y creo que has tenido una buena intuición. Yo, antes de desarrollarlo en esta clave, como para poder escribir algo que se publicara, no estaba totalmente consciente de este valor, admiro mucho este ejercicio de transparencia, ¿no? Esta confesión pública, también, sobre todo de la parte más oscura. Es que él fue sacando de a poco. Cuanto más públicamente reconocido y famoso, tanto más se atrevía, como decir, pues aprovecho, pero aprovecho para eso. Y yo creo que fue muy terapéutico. Él lo dice también en las últimas entrevistas o apariciones públicas. Fue muy terapéutico. Y yo siento que para mí también ha sido terapéutico. Cuando uno empieza a escribir, a veces yo creo que todos, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, tenemos nuestro diario, apuntamos cositas. Vale, bueno, ese es un nivel casi espontáneo, diría, ¿no? Luego uno va al SAT y le piden una biografía, como una biografía emocional, dicen, que yo cuando me la pidieron la primera vez no entendía lo que era. Y entonces ya está uno con la idea de que, bueno, esta alguien la va a leer. Entonces ya es otra cosa. Y luego el tercer nivel, esta potencialmente todo el mundo la va a leer porque se publica en un libro, así que quien quiera se lo compra y la puede leer, ¿no? Entonces también a la hora de ponerse a escribir son como realmente niveles distintos y un ejercicio de transparencia, bueno, que para mí me ha un poco acompañado, ¿no? Como yo también, no sé si como decía Mireia hace 20 años, pero no, hace unos 15, Claudio me pidió la biografía, pero no me la pidió para eso. Yo pensé, no sé por qué me la pidió. Entonces yo fui como revisándola y cada vez volver a ponerme ahí, que ha sido en 3 etapas, como ha sido muy útil para mí para ir midiendo el camino, porque cuando uno también está en un camino y pasa de un trabajo a otro y la terapia personal y el SAT y esto y el otro, es difícil, ¿no? Si uno no se lo impone, hoy en este caso para mí está dada una oportunidad, una imposición externa, tener que escribir mi biografía, es difícil, no sé si medir es la palabra, ¿no? Es difícil como pararse y ver cuál es el proceso, cuáles son los frutos, y esto creo que es algo muy valioso, muy necesario. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, lo que estaba comentando antes
gracias de la dificultad, especialmente por ciertos eneatipos, yo en el rol de coordinador de mi grupo de gente, que veo hay unos cuantos aquí conectados, los agradezco mucho, porque al final sí, quizá es un poco contracaracterial eso de comprometerse y ponerse ahí y escribir. Y para mí ha sido un poco uno de los frutos de la pandemia, ¿no? Eso es mi empeño, como la energía que yo he podido poner también en empujar a otros, en solicitarlos y ¿no? Ha sido un poco... Hay cositas que la pandemia nos ha regalado. Por ejemplo, otro libro el ensayo sobre eneatipos, sobre psicología de los eneatipos, que traducimos al italiano junto con Grazia, es otro fruto de la pandemia, porque yo creo que con la vida ordinaria, digamos, con los tiempos y los ritmos ordinarios, nunca... Entonces es verdad que los 5 han sido más rápidos que los 8 y los 1, pero han beneficiado, yo creo, de un espacio como más pausado, más como de más tiempo, ¿no? Y también más disponibilidad mental, yo creo. Es que en unos momentos yo me ponía a escribir, realmente no sabíamos cómo iba a acabar el mundo. Era como escribir un testamento, yo qué sé. En algún momento, no sé, a mí me pilló así al principio, ¿eh? Entonces con más transporte aún. Y Mauricio, ¿cómo es eso de pasar de abogado a profesor del SAT y entonces pasar a tener una exposición pública delante de grupos grandes de gente? Yo, claro, veo esta viñeta de Robert Crumb y la viñeta pues se ve a un pobre hombre así, de cuarto de luces, lleno de cables, el hombre está como llorando en un rincón, asustadísimo, y la viñeta de Robert Crumb se titula El pequeño chico que vive en el interior de mi cerebro, autorretrato de Robert Crumb. Es una estampa muy visual de lo que puede estar pasando dentro de la cabeza de un 5 conservación en un estadio muy primigenio de su proceso. Entonces, ¿qué le pasa, en tu caso, qué le pasa al pequeño chico que ve en el cerebro? ¿Cómo está? Mira, yo no sé, yo comparto con quien ha hablado antes que yo, con Luis Fer y Mireia, ¿no? Que son representantes de los otros subtipos, la importancia fundamental del cuerpo. Pero tanto para el cuerpo como para este desarrollo más social, yo no puedo decir algo que yo haya hecho. Es como que el proceso ha empezado a dar frutos solo. Yo lo he sentido también en el cuerpo. Por ejemplo, si yo hablo, no sé, sí lo digo en la biografía, uno de los logros espirituales más altos que yo siento haber alcanzado hasta ahora es, por ejemplo, yo siempre sufrí de retención, como de estreñimiento, que tiene mucho que ver con esta actitud caracterial. Entonces yo no sé por qué desde un cierto momento en adelante eso ha pasado de ser el problema más, el tema más problemático en mi vida, porque uno tiene que comer, tiene que tomar medicamentos, cuando cambia costumbres, cuando viaja, a ya no serlo más. Yo no sé decir, algo ha madurado interiormente y ya hace que hoy en día ya no tengo ese problema. Y si alguna vez lo tengo, no entro en el loop de decir, ay, ¿qué me está pasando? Como tengo la confianza de que se va a regular solo y se va a regular solo. Desde luego es sorprendente escucharte porque, vamos, que uno de los frutos del camino espiritual sea cagar mejor. Sí, bueno, para mí sí, porque eso está muy bien y es muy honesto, la verdad, lo que dice. Y entonces eso también de, como tú dices, que parece que la vida de alguna forma me está empujando, no obligando, ¿no? Porque luego, claro que también hay una parte, al 5 también le gusta el reconocimiento, le gusta estar en un lugar, le gusta pertenecer, digo, pero es sostener el gasto energético que sirve como para mantener. Yo lo tomo, es como realmente como una directriz de trabajo. Yo siempre, eso también en la biografía lo cuento, he tenido en un momento, he dudado
de cuál podría ser mi primer subtipo entre sexual y conservación. Hasta me acuerdo que Mireia no me conoce, bueno, yo la conocía por famosa, pero nunca había coincidido con ella, pero cuando tuve esta duda, como recién había salido el libro de los 27 caracteres, y ahí estaba su biografía, bueno, la versión de aquella época, me atreví a llamarla y a pedirle una cita, no sé si ella se acuerda. Sí, sí que me acuerdo, sí, cuando te he visto me he acordado, Quedamos en Barcelona, en un café, para que me contara, ¿no? Como yo realmente estaba en una búsqueda, pero lo que siempre tuve clarísimo, que era el social, el más lejano. Y entonces también este empeño, hasta el empeño, siempre hablando del mundo del SAT, de Claudio, de sostener la dirección del SAT en Uruguay, en un país como es un algo que realmente y sí, va un poco en contra de lo que sería mi tendencia, ¿no? Como que y veo que se está dando y que lo puedo sostener y yo qué sé, no sé cómo contestarte, no tengo la receta, no sé qué decirte qué he hecho concretamente. Veo que las cosas se van desarrollando y uno siente cuando están encausadas en un algo que fluye, y eso quizás sí, esta capacidad de no seguir dando cabezazo en la pared cuando igual al lado está una autopista vacía y solo habría que dejarse llevar, ¿no? En eso yo, por eso también me sentía más sexual, porque jo tengo ese punto de mucha vehemència. Despertar algú, no? Dius, hòstia, enganxes amb allò que havies deixat enterrat, no? No sé si esto es un sabotaje o forma parte de alguna performance, pero estamos oyendo una voz por ahí que no es la tuya. Pero yo te voy a hacer una cosa más, que es algo que se podría interpretar como un fruto de tu camino, que es que hace no tantos años has sido padre. Entonces, bueno, es creo que eso habrá sido, pues, algo fuerte también, ¿no? Un cambio fuerte. Sí, un cambio fuerte. Muy bonito. Y de estas cosas que, claro, de frutos inesperados, ¿no? He sido padre bueno, inesperado no sé, pero como yo no sé si es caracterial, me imagino que sí, no he tenido este instinto de paternidad, aunque normalmente se usa el término maternidad para... pero sí que antes que él viniera se despertó mucho y no ha sido casual. Creo que Santi, bueno, tú que me conoces sabes que ha llegado así como un rayo, ¿no? Como fue conocer a su madre y ya estar esperándolo. Y estas cosas que pasan no por un cálculo, porque yo me quedé calculando hasta los 45 años. Y si hubiese seguido calculando, seguramente no lo tendría. Claro, esta es la cosa. Esta es la cosa. Pues muchas gracias, Mauricio. A ustedes. Ya para ir cerrando, digamos como último tema, antes de pasar a las preguntas o comentarios, quería pues hablar también del tema de, bueno, los consejos para seguir trabajando. El libro está lleno, naturalmente, esto es una parte importante de la colección, consejos para continuar con el trabajo sobre el carácter. Pero sobre todo, Luis, Fer, Mireia, Mauricio, ya habéis dicho algunas cosas. También Oscar y Grazia, si nos queréis decir algo. Pero sobre todo sería eso, destacar 2, 3 tips, 2, 3 cuestiones sobre cómo continúa el trabajo de un 5, hacia dónde continúa. Hemos hablado ya de la importancia de habitar el cuerpo. ¿Hay algo más que queráis destacar? Algo como muy fundamental. Quien quiera intervenir. Bueno, para mí, precisamente el mayor problema o lo más representativo del carácter 5 es el aislamiento, la separación de los demás
Y en ese sentido, también uno de los mayores temores, ¿no? Acercarse a otros, intervenir, estar. Obviamente para el social no es tan difícil cuando es el protagonista y los demás escuchan, ¿no? Ahí es fácil y me ha resultado fácil siempre. Más difícil es cuando no es una situación de jerarquía en la que yo explico y los demás, sino situaciones de amistad que también tenía cierta retención y cierta dificultad y desinterés, ¿no? Entonces, considerar que eso es importante, ponerle atención, dedicarle energía, comprometerme con las amistades, con las personas con las que me rodeo y en esas relaciones atreverme a decir las cosas que pienso, porque los 5 pensamos pero no sale fuera, ¿no? Y yo me acuerdo que al principio era como tirarme a la piscina sin saber si había agua, ¿no? Decir, qué barbaridad, ¿cómo voy a decir eso? Y recuerdo que al principio le decía, bueno, dilo. Y ¡boom!, lo vomitaba y luego veía que no pasaba nada terrible, ¿no? Digo, y fue poco a poco, ahí fue abriéndose un feedback de que, bueno, está bien decir las cosas que pienso, ¿no? Y de ahí, eso para mí ha sido un filón o una entrada en disfrutar de las relaciones humanas, ¿no? Cosa que para mí antes no era así, ¿no? Y yo creo que hay la valentía de decir las cosas que consideramos que son impresentables, el dedicar tiempo a las amistades y comprometerme ahí, ¿no? Comprometerme de estar con ellas, para mí ha sido una enorme ayuda, ¿no? Porque ahí es donde yo creo que se van puliendo muchas cosas que de otra forma no se pueden, ¿no? La tendencia como 5 es a ver si evoluciono leyendo, pero no funciona, ¿no? Y a través de las relaciones, pues para mí ha sido y está siendo una gran fuente de satisfacción y de alegría, ¿no? Y yo no sé si puedo agregar una cosa que no Sí, sí, es claro. exactamente lo mismo de lo que estaba comentando Luis Fer, pero va en la misma dirección. La idea de que si yo me aíslo, me recargo de energía. Es exactamente el contrario. Si yo estoy con la gente en esta actitud participativa y también atreviéndose, como decía justamente Luis Fer, es ahí donde me recargo. Es como una inversión de lo que de esta idea loca. De eso se trata. Que sobre todo para un 5 de conservación, como de ahorrar la energía, de ser muy acondicionado mucho nuestra vida. Io sì puedo añadir con respecto a Mauricio, ¿no? Con el 5 conservación, yo he sido más testimone de la transformación de Mauricio que no de Luis Fer y Mireia por amistad, digamos. Y yo creo que no es solo estar en la relación, como habéis explicado. Tengo la sensación que tú, Mauricio, te dejaste perturbar por la gente. Esto ha sido un paso transformativo. Dejaste que el mundo de fuera te compenetrara y te perturbara. Y luego de allí hay una fe, allí surgió una fe. Y el proceso que tú explicas del cuerpo, del estreñimiento de la caca, yo creo que es muy profundo y tiene que ver con la fe. Yo iba a añadir que para mí ha sido esto de la relación, pero en la relación hablar de mis sentimientos, hablar de lo que me estaba pasando, de lo que estaba sintiendo yo con los demás, fuese lo que fuese. ¿Ya? Aunque fuese algo bonito, como que me salía amor, como que aunque fuese algo que no era tan bonito, como que estaba teniendo miedo, como el compartirme con los demás, para mí eso me ha ayudado mucho. Y otra cosa, atreverme a vivir, ¿no? Atreverme a experimentar, ¿no? A eso, al mundo, a salir al mundo y hacer cosas. Yo creo que eso también a mí me ha ayudado mucho.
Muy bien, yo creo que esta presentación está siendo como muy familiar, muy sobria, muy al estilo 5. Entonces yo creo que igual habría llegado el momento también que si alguien quiere decir algo, alguien de entre las personas que estáis aquí en la sala o que nos estáis acompañando a través de Zoom, pues a través de Zoom, por ejemplo, se puede pedir la palabra, ¿no? Se puede pedir, hay una función para pedir la palabra y en la sala se puede levantar la mano. Así que abrimos este pequeño espacio para ello. Tú dirás, Uriol, si hay alguien desde Zoom que quiera decir algo. Puede ser preguntas, opiniones, críticas, constructivas o destructivas, según la crueldad que os tome en el momento. A ver, hay dos personas. Mira, pues te voy a pasar el micro para que se te oiga también luego... Yo te quería preguntar, Mireia, ¿cómo has vivido y cómo vives tu fijación de la confianza de tu subtipo? La pasión. La pasión, sí. Esta es mi vida. Esa es la respuesta. Pues eso, como si me hubiese pasado toda la vida buscando esa confianza. Esa ha sido mi vida, vamos a decirlo así, ¿no? Y esa es la pasión y no encontrándola de alguna manera, ¿no? Empezando y después que se vaya, ¿no? Y llegar un momento en el que poder soltarlo y decir, me pongo en manos de Dios, que sea lo que Dios quiera. Para mí esa ha sido una manera de salirme de ahí, ¿sí? Y sosteniendo eso con mucho miedo, pero viviéndolo. Ya, sí, pudiendo estar ahí diciendo, bueno, pues eso que decía, vivir, me atrevo y voy, ¿no? Aunque no esté la confianza, ¿no? Ya, pero bueno, yo podría decirte cuándo eso cambió y no hace más de 10 años. Tenía 50. Ya. ¿Será que es más fácil confiar en Dios que en las personas o qué? No era esta mi pregunta, pero a raíz de... Porque una vez Claro. Claudio me lo comentó, algo así, ¿no? Sí. Como que no hay nadie, entonces uno confía en Dios. Claro. Sí que es verdad, es más fácil confiar en Dios que en las personas. Para mí es Dios o es la gran diosa en la que me puedo acoger. Sí, lo que pasa es que como el cerebro no distingue entre fantasear y la realidad, entonces desde ahí yo he podido ir a vivir. Algo así sería, ¿no? Sí. Yo quería preguntar otra cosa. ¿Se oye? ¿Sí? Es que antes hablábamos con una compañera del SAT que había conocido a Antonio Pacheco, que lo conocíamos todos, y Antonio Pacheco sostenía un punto sobre los 5 que a mí me ha costado de ver y os lo quiero preguntar, que decía que un 5, aunque no lo parece, porque a veces humilde, sencillo, simple, que hay muchísimo orgullo por detrás. Y era si podíais ahondar un poco en el tema de ese orgullo, si es que es así, ¿eh? Para mí no hay mayor orgullo que pensar que no necesitas a nadie. Ese es un orgullo, vaya, que creo que nadie tiene, ¿no? Para mí ese es un orgullo muy grande. Y llegar a poder sentir que estoy mejor en contacto y necesitando a los demás, ¡buah! ¡Buah, buah, buah! Sí, sí. ¿Tenemos alguna pregunta más que ha entrado por Zoom? Y también, perdona, quería añadir a la respuesta de Mireia muy puntual, que también yo, por ser testimonio de cómo ha trabajado, el orgullo ha sido un obstáculo en el libro también. Por ejemplo, para los 5 sexuales
ha sido casi imposible colaborar. Y no era un tema solo de el aislamiento, proprio a quién es lo que tiene más razón, a quién es el más especial, a quién es el que lo sabe más. Ha sido muy fuerte dentro del grupo del sexual. Y el social también. Pasó algo, pero el social luego lo soluciona con una especie de superioridad, por lo cual se pone a trabajar y punto, ¿no? Y el conservación, que tiene su orgullo y que lo juega con aislamiento, porque cuando se aísla se siente superior y especial, pero al mismo tiempo ha sido el más colaborativo también por un tema caracterial, porque el conservación es más acción entre los tres subtipos. Entonces también el que en la vida ordinaria, por ejemplo, paradójicamente el que más cuida las cosas concretas o cuida la familia. Paradójico, es siempre al estilo 5, pero se ha reflejado en el estilo del trabajo, digo. Bueno, muy interesante lo que cuentas. Vamos a ver alguna pregunta más que hay aquí en el chat. Verónica dice, me encantó la presentación, muchas gracias, saludos desde Argentina. Pues saludos, Verónica. De Silvia dice, una persona mental 5, bueno, ¿cómo descansar la mente? Qué preguntita, Silvia. Pues no sé si alguien quiere contestar. Luis Fer, ¿cómo descansas la mente? Bueno, yo creo que eso es un tema para cualquier eneatipo, ¿no? ¿Cómo paramos esta cosa tan veloz y tan predominante, ¿no? Que casi no sabemos lo que es pararla, ¿no? A mí personalmente, por lo menos a lentificarla, me ha ayudado la meditación, ¿no? La meditación como una herramienta que es una panacea para cualquier problema psicológico, para cualquier eneatipo, siempre es un elemento que aporta claridad, que calma la mente, ¿no? Esa mente tan veloz que no nos podemos dar cuenta de lo que nos pasa porque es demasiado veloz todo, ¿no? Y yo creo que la meditación en ese sentido es una ayuda, ¿no? Y otra cosa también que no ha salido, pero que para mí ha sido importante en el proceso, ha sido poder expresar la rabia. Y para mí eso ha sido un camino bastante largo, de expresar la rabia de forma que durante muchos años parecía que aquello no se acababa. Y me daba un poco de desesperación, decir, bueno, yo voy a ser un mala leche para toda la vida, ¿o qué? ¿No? Y creo que hace falta un proceso largo, porque hay mucha rabia contenida en el 5, de no poder expresarse, de no poder ser libre, de sentirse comprimido, invadido, etcétera, como estar viviendo en un edificio pequeño, ¿no? Y para mí expresar la rabia ha ido siendo un espacio de libertad que me ha dado más confianza y retomando también lo que dice Marta, ¿no? Cómo no evitar hacer sentir mal a otra persona con tus opiniones en una conversación. Para mí me queda claro que cuando no ventilo la rabia y lo que hago es en las conversaciones va incluida la agresividad, va incluida la rabia, es muy difícil no hacer sentir mal a la otra persona porque le estoy agrediendo, porque estoy diciendo quizá las cosas de una forma intentando decirlo educada, pero lleva una carga de bala, ¿no? Entonces el desactivar la rabia y no sentirla, ya hay una tranquilidad absoluta de decir lo que sea, porque no lo estoy diciendo con rabia y la otra persona lo siente así, no le llega con rabia, no le llega como una agresión y por lo tanto no se siente ofendida, ¿no? Sí, yo podría añadir a eso que para mí uno de los puntos de inflexión para salir de mí fue ver que la rabia era una forma de contacto con los demás, que a través de la rabia me conectaba con los demás y eso me ayudó realmente. Veo que Marta insistes en cómo desactivar la rabia.
Bueno, para mí ha sido una investigación de muchos años, pero fundamentalmente de la forma más cruda. Para mí, como director del Hoffman, pues he practicado mucho. Yo hice el Hoffman para mí, después lo hice en el SAT, después lo había hecho primero con Claudio y ya me ventilaba la rabia, pero yo durante muchos años, cuando enseñaba el SAT, después tenía que coger un palo y dar golpes porque me volvía la rabia y era una cosa de decir, esto no se me va a acabar a mí nunca. ¿No? Yo creo que se desactiva dando golpes, pegando gritos, como lo desactivan un niño pequeño, ¿no? Son los ejemplos. Un niño pequeño tiene una pataleta, se tira por el suelo, echa espuma por la boca, nos insulta, nos quiere matar. El de 5 minutos está maravilloso y nos ama profundamente, ¿no? Mejor ejemplo que eso no encuentro nunca, ¿no? Qué bueno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Uriol, si eres tan amable. Vamos a ver, estaba la de Marta, cómo desactivar la rabia, ¿verdad? Cómo evitar hacer sentir mal a otras personas con tus opiniones y cómo desactivar la rabia. Sí, yo creo que están respondidas y entonces ya estamos, con lo cual ya hemos hecho los deberes, hemos cumplido con la presentación. ¿Alguien tiene algo más que decir? ¿No? Pues ya estamos. Nada, espero que no os haya sido demasiado a quienes habéis participado aquí de este lado. Luis Fer, Mauricio, Mireia. Quiero decir que al fin y al cabo sois 5, si estar expuestos así al público, pues no sé si a estas alturas todavía sigue siendo algo pesado, pero bueno, yo creo que no tanto, ¿no? Así que... A mí como 5 social me encanta. A ti te encanta. 5 social, claro. Bueno, muy bien. Nada, simplemente eso. ¿Qué ibas a decir, Mireia? No, agradeceros el trabajo que estáis haciendo, que yo no lo he hecho antes, ¿no? Gracias, ¿no? A ti también, David, y a ti también, ¿vale? De que puedan salir los libros y que todo eso llegue a la gente. Sí, verdaderamente es una joya la que estáis haciendo y un trabajo para siempre, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? Muchas gracias. Y a todos los equipos también que están trabajando, que como digo, es muchísima gente coordinada, con mucho espíritu de servicio, con mucha fe en un trabajo colaborativo y de comunidad, ¿no? Y remarco esta palabra comunidad porque es lo que intentamos construir desde el SAT, desde las escuelas de Gestalt, desde la psicología humanista, desde la transpersonal, desde todo este mundo en el que estamos. Así que esto también forma parte de esa voluntad de construir comunidad que tan importante es en este tiempo. Bueno, ahora sí que estamos, ¿no? Gracias, Óscar, Mireia, Grazia, Mauricio, Luis Fer. Muchísimas gracias y continuamos. Y gracias a todas las personas que habéis venido y las que estáis en casa. Ok. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias a todos.